Si alguna vez has sentido que tu dolor nunca terminará. Si crees que ya no queda esperanza, que a nadie le importa. Este video es para ti. Hoy seguimos a Noah, un lobo solitario que, perdido en el dolor, encuentra un secreto que cambiará su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta reflexión podría ser el nuevo comienzo que estabas buscando. Noah caminaba solo, sus pasos resonaban en el profundo silencio de Dark Valley. El viento fuerte hacía bailar las hojas secas, pero no oía nada más que el sonido de sus propios pensamientos. Cada paso parecía pesar más que el anterior, cada respiración más difícil. El paisaje que lo rodeaba, oscuro y desolado, reflejaba el vacío que sentía por dentro. El valle, como su alma, parecía eternamente perdido en la oscuridad. Ya no podía recordar el último momento en el que había experimentado alegría, ni siquiera esperanza. El pasado, con sus fracasos y decepciones, parecía envolverlo en una espesa niebla. Recordó las veces que confió en personas que lo habían traicionado, las promesas incumplidas y las palabras que nunca se hicieron realidad. Por mucho que intentara seguir adelante, el peso del abandono se volvía insoportable, como una sombra implacable que no lo dejaba en paz. Al final del día, nadie se preocupa por mí, pensé. Ya no sabía con certeza si creía en algo más que en el dolor. Había sido rechazado muchas veces, tanto por aquellos a quienes amaba como por aquellos en quienes creía. Los errores, los fracasos y el constante sentimiento de fracaso lo perseguían como fantasmas incansables. Era difícil ver una salida. El miedo a una nueva decepción, el miedo a un nuevo intento fallido, le hizo alejarse de todo y de todos. Ya no hay camino para mí, murmuró, con la voz amortiguada por el viento. Estas palabras, llenas de profunda tristeza, eran como un peso insoportable. Ya no sabía qué esperar de la vida y las noches interminables se volvieron cada vez más solitarias y desesperadas. En un momento de agotamiento total, Noah ya no pudo seguir adelante. Sus fuerzas se habían agotado. Cayó al suelo, sin energía, con el cuerpo y el alma agotados. El suelo frío y áspero del valle parecía una metáfora perfecta de su estado interior. Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente por su rostro, como si al hacerlo pudiera lavar no solo su cuerpo, sino también el dolor que lo consumía. Ya no tengo fuerzas, pensó. No tengo ninguna razón para continuar. Pero incluso en ese estado de absoluta desesperanza, algo dentro de él todavía se negaba a rendirse por completo. Una pequeña llama de resistencia, aunque casi extinguida, todavía estaba allí, escondida en lo más profundo de su dolor. Noah estaba allí, tendido en el frío suelo, con el cuerpo inmovilizado por el cansancio y el alma cargada por las cicatrices del pasado. El viento, que antes le había parecido fuerte, ahora era más suave, como si intentara aliviar su sufrimiento. Tenía los ojos casi cerrados y su mente inmersa en un torbellino de pensamientos. Y fue en ese momento que escuchó algo, un ligero batir de alas, suave y pacífico. Lentamente abrió los ojos y vio una lechuza aterrizar a su lado, con una gracia y sabiduría que nunca imaginó encontrar en un lugar como ese. Sus ojos, profundos y atentos, parecían ver más allá de la superficie, como si supiera la verdad de cada ser que se cruzaba en su camino. La lechuza miró a Noah con expresión serena y dijo, con voz suave pero firme, ¿por qué quieres rendirte? Noé, sorprendido por la presencia del pájaro, luchó por encontrar las palabras adecuadas,
pero el dolor que sintió fue tan grande que su voz quedó apagada, casi sin vida, porque a nadie le importó. Fallé. No hay más esperanza. Lucia, cuando la lechuza se presentó, ladeó la cabeza con curiosidad. Estás esperando el apoyo equivocado, dijo con calma. Estás confiando en personas en las que nunca deberías haber confiado. Esas palabras golpearon duramente a Noah. Siempre había creído que su sufrimiento terminaría cuando encontrara a la persona adecuada, cuando fuera recibido por quienes lo amaban. Pero las decepciones acumuladas con el tiempo le habían convencido de lo contrario. Ahora, con los ojos fijos en Lucia, se permitió escuchar sus palabras con más atención. La verdad, prosigue Lucia, es que muchas personas esperan ayuda de las personas equivocadas y, como resultado, acaban decepcionadas. Pero lo que no te das cuenta es que hay algo más grande esperándote. Algo que nunca te abandonará, ni siquiera en los momentos más oscuros. Noah, todavía aturdido, la miró, tratando de entender a qué se refería. Había escuchado tantas promesas, pero nunca a nadie que realmente entendiera la profundidad de su dolor. Pero algo en los ojos de Lucia parecía diferente. Ella habló con una sabiduría que él no podía explicar, y por un momento sintió un ligero alivio, como si compartieran su carga, aunque solo fuera por un momento. Hay una verdad mayor, Noah, dijo Lucia, con tono suave, pero lleno de convicción. Usted no está solo. Lucia mantuvo su mirada fija en Noah, como si cada palabra que decía hubiera sido cuidadosamente elegida para tocar su alma. Sabía que, en ese momento, Noah estaba en un punto de quiebre, donde las respuestas ya no podían ser superficiales. Necesitaba algo profundo, algo que fuera capaz de transformar su dolor en esperanza. Tengo algo que enseñarte, Noah, comenzó Lucia, con una tranquilidad que parecía abarcar todo el ambiente. 5 verdades que pueden cambiar la forma de ver el dolor y la vida. Noah la observó de cerca, con ojos curiosos pero escépticos. No estaba seguro de creerlo todo. Pero había algo en Lucia, algo que le hacía sentir que tal vez, solo tal vez, ella sabía algo que él aún no entendía. Primero, dijo Lucia, la gente es imperfecta. Las palabras resonaron en la mente de Noah. Inmediatamente recordó a las personas en las que había confiado durante toda su vida, aquellas que prometieron estar a su lado y, al final, lo abandonaron. Lo habían engañado muchas veces y cada vez parecía más difícil confiar en alguien. Sé lo que estás pensando, continuó Lucia, como si hubiera leído tu mente. Te lastimaste porque confiaste en personas que fracasaron. Pero ese no es el final de la historia. La gente comete errores, Noah. No son perfectos. Puede que fracasen, pero hay una verdad más profunda. Hay alguien en quien puedes confiar, alguien que nunca te abandonará. Él siempre está a tu lado pase lo que pase. El verdadero amor nunca falla. Noah sintió un escalofrío. Sabía que esta verdad era más profunda de lo que podía imaginar, pero al mismo tiempo sentía que no tenía fuerzas para creer en algo así. Aún así, las palabras de Lucia tocaron su dolor de una manera que no podía explicar. Quería creer, pero la herida aún estaba abierta. Lucia continuó. La segunda enseñanza es que el dolor no define quién eres.
Noa dejó escapar un suspiro, sus pensamientos todavía estaban atrapados en los errores que había cometido. Las decisiones equivocadas, los momentos de debilidad. Sintió que su dolor era lo único que lo definía. Era como si cada cicatriz fuera una sentencia definitiva, un reflejo de todo lo que había perdido. «Llevas dolor, Noa», dijo Lucia, con una ternura que parecía penetrar su ser. «Pero este dolor no es lo que eres. Tus errores no determinan tu futuro. Lo que importa es lo que haces con ellos. Tienes la capacidad de empezar de nuevo, de transformarte. Lo que elijas a partir de este momento es lo que realmente te define. No el dolor». Noa, una vez más, guardó silencio, reflexionando sobre esas palabras. Había intentado muchas veces empezar de nuevo, pero siempre algo lo arrastraba de regreso al pasado. Pero la idea de que podía ser más que sus defectos era un concepto difícil de aceptar. Y, sin embargo, algo dentro de él se abrió. La tercera enseñanza es que el silencio es también una respuesta, continuó Lucia. Noé recordó las veces que oró, lloró y clamó pidiendo respuestas, pero nunca escuchó nada. El silencio siempre ha sido tu compañero más constante. Sintió una frustración creciente al pensar en cómo sus oraciones nunca parecían ser respondidas. «No estás solo en el silencio, Noa», dijo Lucia, como si supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. «Dios siempre responde, pero a veces calla para que aprendas a confiar. El silencio no significa ausencia, sino una oportunidad para crecer en la confianza. Es en el silencio que vuestra fe puede fortalecerse». Y luego, continuó Lucia, la cuarta enseñanza es que la presencia del Espíritu Santo sana. Noa miró a Lucia, con una mezcla de escepticismo y curiosidad. La idea de una cura parecía lejana, como una esperanza poco realista, algo inalcanzable. «Pero si Dios me ama», preguntó Noé, «¿por qué ha permitido tanto sufrimiento en mi vida?». Lucia lo miró con compasión. «Él no prometió una vida sin dolor, Noa. Pero Él ha prometido estar contigo en cada paso del camino. El Espíritu Santo es el consuelo, la sanación, la paz que buscas. Él no te liberará del dolor, pero te sostendrá a través de él. Él está contigo, incluso en los momentos en que no puedes sentir su presencia». Estas palabras penetraron profundamente en el corazón de Noé. La idea de que Dios no lo había abandonado, ni siquiera en sus momentos más oscuros, era algo que nunca antes había considerado. Finalmente, concluyó Lucia, el verdadero amor nunca te abandona. Las palabras resonaron como un suave eco. Noa recordó todas las veces que se sintió abandonado, rechazado. El amor de la gente siempre parecía fallar y él se preguntaba si realmente existía el amor genuino. Lucia, con una sabiduría que solo ella poseía, dijo, «El amor de Jesús es el único amor que nunca falla. Él siempre está contigo, incluso cuando todos los demás fallan. Este amor es eterno, inmutable y nunca te abandonará. Es el amor que sana, que transforma y que te lleva más allá del dolor». Noa guardó silencio, sintiendo una mezcla de emociones encontradas. Quería creer todo lo que decía Lucia, pero el dolor seguía siendo tan grande. Sin embargo,
Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su corazón. Luego de las profundas palabras de Lucia, Noah seguía inmerso en un mar de pensamientos, tratando de digerir todo lo que acababa de escuchar. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre lo que la lechuza le había enseñado, algo más llamó su atención. El sonido de suaves pasos en el suelo le hizo levantar la cabeza. Al principio pensó que era el viento jugando con las hojas secas, pero pronto se dio cuenta de que no era así. A lo lejos, Noah vio un ciervo. Pero no era un ciervo cualquiera. Estaba cubierto de cicatrices, con el pelaje parcialmente arrancado y manchas de sangre seca en el cuerpo. Su aspecto era el de un ser herido, marcado por el sufrimiento, pero al mismo tiempo llevando en sus ojos una fuerza silenciosa. El venado se acercó lentamente a Noé, quien observaba en silencio, impresionado por la resistencia del ser, aún ante tanto dolor. ¿Tú también estás perdido?, preguntó el venado, con voz suave, pero llena de sabiduría. La pregunta parecía tener más peso que las simples palabras. Noah, conmovido por la escena, sacudió lentamente la cabeza, como si de alguna manera entendiera lo que el ciervo quería decir. No estoy perdido, respondió Noah, tratando de ocultar la vulnerabilidad en su voz. Yo simplemente, no sé qué más hacer. El ciervo se acercó y Noah pudo ver mejor las cicatrices en su cuerpo. No eran solo marcas externas, sino símbolos de las batallas que habían enfrentado los ciervos, una historia de supervivencia que se reflejaba en cada cicatriz. Yo también he pasado por muchas cosas, dijo el ciervo, con una ligereza que sorprendió a Noah. Hubo un momento en que me atacaron y me dieron por muerto. Confié en personas que no deberían, como tú. Pero lo que aprendí fue que el dolor es un compañero que nos enseña, no nos derrota. Noah lo miró con curiosidad. ¿Te lastimaron como a mí? Sí, más de una vez, respondió el ciervo con una mirada profunda. Fui atacado por aquellos en quienes más creía. Pero un día algo sucedió. Un suave viento tocó mi piel y, de repente, el dolor empezó a desaparecer. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo más grande estaba conmigo, algo que no me abandonaría. Ese algo, es el Espíritu Santo. Noah guardó silencio, sorprendido por la revelación. Nunca había pensado en el Espíritu Santo de una manera tan íntima. Para él siempre fue una idea abstracta y distante, algo que no podía entender. Pero el siervo que tenía delante parecía hablar de una experiencia viva, como si realmente hubiera sentido el toque de ese poder divino. Sé lo que estás pensando, dijo el siervo, como si hubiera leído su mente. Has oído hablar del Espíritu Santo, pero quizás nunca hayas sentido su presencia. Créeme, Noé, Él está más cerca de ti de lo que crees. Noah miró al siervo y las palabras aún resonaban en su mente. Sintió que algo nuevo se formaba en su interior, una mezcla de esperanza y curiosidad. No estaba seguro de qué esperar, pero una llama, por pequeña que fuera, pareció empezar a brillar en su corazón. Y entonces, el siervo miró profundamente a los ojos de Noé y dijo,
tan suavemente como antes, el Espíritu Santo nos sana, nos guía y nunca nos abandona. Tú también puedes sentir esta presencia, Noah. Solo tienes que estar abierto a recibirlo. Con estas palabras, el venado comenzó a alejarse lentamente, como si su misión estuviera cumplida. Noah, todavía en estado de reflexión, vio al ciervo desaparecer en la niebla del valle. El silencio volvió, pero esta vez ya no era el silencio de la desesperanza. Fue un silencio que trajo consigo un sentimiento nuevo, un sentimiento de que algo más estaba por suceder. El viento que antes parecía ser solo un susurro ahora se hizo más fuerte, como si estuviera preparando el terreno para algo mayor. Noah se levantó lentamente, todavía absorbiendo las palabras del siervo. Sintió un cambio en el aire, una sensación que no podía explicar. Algo estaba a punto de suceder, algo que nunca podría imaginar. Dio algunos pasos vacilantes, con el corazón todavía lleno de preguntas y dudas. Pero mientras caminaba por el valle oscuro, sucedió algo extraño. El suave viento que tocaba su piel comenzó a intensificarse, como si una presencia invisible lo rodeara, guiándolo. De repente, una luz dorada comenzó a brillar a lo lejos, extendiéndose por los árboles y el suelo seco. Era una luz suave, pero con una intensidad que parecía calentarle el alma. Noah se detuvo, con los ojos fijos en la luz, como si tuviera un poder magnético sobre él. El aire estaba cargado de algo divino, algo que nunca antes había experimentado. Sintió una paz que empezaba a llenar el vacío de su pecho, un vacío que creía imposible de llenar. La luz se intensificó aún más y Noah cerró los ojos, dejándose envolver completamente por la sensación de calidez y confort. Fue entonces cuando escuchó una voz suave pero clara que le hablaba directamente al corazón: nunca te abandoné. Simplemente no podías oírme en medio de tu dolor. Noah se quedó helado, su corazón latía rápidamente en su pecho. Sabía que esas palabras no salían de su propia mente. Era algo más grande, algo que no podía entender del todo, pero de alguna manera sabía que era verdad. El Espíritu Santo se le estaba revelando, no como una idea distante o un concepto abstracto, sino como una presencia real y viva, que tocaba su alma con una fuerza que nunca imaginó posible. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Noah. No pudo controlar la emoción que se apoderó de él. Sintió como si todo el dolor que había soportado durante tanto tiempo finalmente desapareciera, como si algo dentro de él estuviera siendo purificado. Ya no estaba solo. Ahora lo sabía. El Espíritu Santo estaba con él, y siempre lo estuvo, incluso cuando Noé no podía oír su voz. Noé cayó de rodillas, sin fuerzas, pero con el corazón rebosante de gratitud y profundo alivio. Sintió el suave toque de la presencia divina en su alma y supo, en ese momento, que el dolor que llevaba no era en vano. Comprendió, por primera vez, que el sufrimiento tenía un propósito. No estaba siendo castigado. Estaba siendo moldeado, sanado y transformado por algo más grande de lo que podía comprender. La voz del Espíritu Santo continuó hablando, pero ahora sus palabras eran más suaves, como un susurro de consuelo: ya no estás perdido. Estuve contigo todo el tiempo, incluso cuando no podía sentirme. Ahora,
tú estás listo para caminar de nuevo. Yo te guiaré. Noah, con el corazón lleno de emoción y una nueva fuerza dentro de él, se levantó lentamente. Sintió como si una cadena de luz se hubiera roto en su interior, dejando espacio para que una paz indescriptible invadiera su alma. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero sabía que ya no estaba solo. Ahora tenía una nueva dirección. Con los ojos brillantes, miró hacia el horizonte, donde una luz dorada seguía brillando. Sabía que el viaje apenas comenzaba. Noé guardó silencio por un momento, permitiendo que la paz que el Espíritu Santo traía llenara su corazón. Sabía que, de alguna manera, su vida había cambiado para siempre. Ya no era el lobo que había entrado en ese valle, lleno de dolor y desesperación. Ahora llevaba consigo una nueva comprensión, una nueva fuerza. La paz que sentía no provenía de sus propias fuerzas, sino de la presencia divina que lo rodeaba. Mientras caminaba por el valle, las palabras del venado y de Lucia empezaron a resonar en su mente. Recordó todo lo que había vivido, el dolor que había cargado durante tanto tiempo, y sintió que algo nuevo se formaba en su interior. Ya no estaba atrapado en su pasado. Ya no estaba definido por sus errores, sus fracasos o las cicatrices de la vida. Comprendió que su camino no era un final, sino un proceso de restauración. El dolor, que antes parecía insoportable, ahora se reveló como una herramienta de crecimiento. El pasado no define el futuro, se dijo Noah, con nueva determinación en su voz. Soy más que mis cicatrices. Soy más que mis errores. Se dio cuenta, por primera vez, de que la restauración era posible, que la vida podía reconstruirse, independientemente de lo que hubiera sucedido en el pasado. Miró al cielo y sintió una suave calidez proveniente de la luz dorada que aún lo rodeaba. La presencia del Espíritu Santo pareció susurrarle que aunque el dolor era parte de su historia, no tenía por qué ser toda su historia. Ahora tenía una nueva oportunidad, la oportunidad de reescribir su vida. Cada paso que daba se sentía más ligero, como si le quitaran las piedras que llevaba sobre los hombros. No sabía cómo sucedería esto, pero sentía en el fondo de su alma que la restauración ya había comenzado. Se había roto, pero ahora, bajo la guía del Espíritu Santo, estaba siendo reconstruido. Y, lo más importante, Noah sabía que ya no estaba solo en este viaje. Sintió la presencia de Dios a su lado, guiándolo, fortaleciéndolo. Comprendió que el amor de Jesús era uno que nunca fallaría, el amor que lo sostendría incluso en los momentos más difíciles. La restauración no sería fácil, lo sabía. El camino por delante era todavía largo y lleno de desafíos. Pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido, esperanza. La esperanza de que su vida pudiera transformarse, que sus cicatrices pudieran convertirse en testimonios de fortaleza y superación. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba dispuesto a caminar, con fe y confianza en que lo mejor estaba por llegar. Si esta reflexión te tocó el corazón, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite este mensaje y suscríbete al canal para más contenido como este. Y recuerda, nunca estuviste solo. Dios siempre ha estado contigo. La soledad, el dolor y la tristeza no son tu fin.
Son solo el camino hacia algo más grande. Cuando abres tu corazón a Dios, todo cambia. Hoy podría ser el comienzo de tu nueva historia.